Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El poeta francés Charles Baudelaire dijo esto: el genio no es más que la infancia recuperada a voluntad. El poder evocativo de la mente de los niños los empuja a crear mundos e historias, barcos en sombreros volteados, coches en cajas de cartón, espadas en palos y ramas. Las convenciones del mundo de los adultos son, para ellos, otro juego, uno más importante y por momentos despiadado. El dramaturgo español Jacinto Benavente lo resumió en una frase: en cada niño nace la humanidad. Es también en la infancia donde los temores adquieren sus tonos más oscuros. Los niños están a merced de las sociedades y de su propia imaginación. En las discrepancias que surgen de sus fantasías frente a la realidad, se forjan las primeras decepciones, las más hondas. Los escritores han recurrido a los ojos de los niños para retratar tanto el poder de la imaginación humana como el peso de las tradiciones sociales y las normas que rigen el comportamiento. Pero hace falta una sensibilidad superior. Hay que escaparse de las convenciones y la estricta lógica del mundo adulto para lograr un niño de letras. Es por eso que cuando un escritor consigue invocar su infancia y la deposita en un personaje, surgen historias que se convierten muchas veces en clásicos. Por mencionar algunas, escuche usted: Grandes Esperanzas de Dickens, Huckleberry Finn de Mark Twain, Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll o el mil veces citado Principito de Saint-Exupéry. Son libros que llevan de vuelta al lector al encantamiento por mundos extraños, ahí donde viven los niños. La frase de Exupéry en boca del Principito, escuche usted: lo esencial es invisible a los ojos. Ha pasado a la historia de la literatura esta frase como la máxima en que se reivindica la imaginación, la poesía y el poder de los niños para entrever los poderes ocultos que rigen la vida. Fue Paul de Kock quien dijo que solo los niños adivinan qué personas los aman. Es un don natural que con el tiempo se pierde. Hoy vamos a hablar, como usted ha visto, de la infancia y las letras, de niños y niñas que corren por un mundo propio. Vengan, acompáñennos, conviértanse de momento en el niño que fueron. Viaje a las épocas de las grandes alegrías y las grandes decepciones. Quédese, el niño que se fue se los agradecerá. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Máquinas, trascabos y grúas desmontaban la montaña rusa, uno de los emblemas de la ciudad, y no sé si de todo el país en su repetitiva acción. Me explico: subir lentamente, lograr altura y luego caer a gran velocidad. Tengo edad para recordar la inauguración del Parque de los Juegos Mecánicos de Chapultepec, como se conocía esa feria cuando yo era un niño. La montaña rusa será fierro viejo, ya lo es, y su madera cimbra para el escombro. Ha dejado de existir. En el año de 1964, López Mateos inauguró el parque. Sus actividades políticas lo habían llevado en febrero a recibir en Palm Springs el grado de doctor en Derecho. El presidente Lyndon B. Johnson lo acompañó en esa ocasión. En esos días se aclararon los crímenes de las Lenonas González Valenzuela. Usted las debe conocer como las Poquianchis. Cuando se ponía muy pesimista, Flaubert decía que los recuerdos no pueblan nuestra soledad como suele pensarse. Por el contrario, la hacen más profunda. En 1964, la familia, recuerdo, vivía en la calle de Herodoto, en la colonia Anzures. Hoy, Melchor Ocampo, que es la colonia Anzures, ha desaparecido y su lugar lo ocupa el circuito interior. Mi hermano había viajado a Alemania con una beca de la Ford Foundation. En una caja de madera y bulbos, mi padre y yo vimos la pelea de Cassius Clay contra Sonny Liston. Una mañana mi madre dijo: ¿cómo habrán traído semejante cosa? Se refería a Tlaloc. Veía la televisión y la llegada de Tlaloc desde Texcoco hasta el extraordinario y flamante Museo de Antropología e Historia.
Un día creí que me volvía loco de felicidad. Vamos con los primos a los juegos mecánicos de Chapultepec, gran tribu en busca de emociones. La montaña rusa era la vida misma. Desde luego no me subía a los coches de ese juego, no daba la altura, yo era el más pequeño de toda esa tribu. Mi mamá me llevó, ¿qué le vamos a hacer? A las tazas y al látigo. Ahí empezó todo, la patria borrosa de la infancia. Sí, Octavio Paz, que cada vez escribe mejor. Me pregunto si alguna vez tuve 7 años. Sobre la infancia, la educación y la cultura, un clásico. Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Hemos hablado ya aquí en este programa de esta escritora. Esta novela se convirtió desde su publicación en un texto fundamental para entender los conflictos raciales de Estados Unidos, narrada por la niña de 9 años, Scout Fig. La novela de Harper Lee, fue durante décadas una pieza imprescindible en el ámbito formativo. En 2017, Matar a un ruiseñor fue corregida en algunas escuelas del estado de Mississippi por su lenguaje incómodo. Imagínese usted. Las juntas de padres que abogaron por el veto de la novela aseveraron que algunas frases de la novela son ofensivas para las personas afroamericanas. Lo políticamente correcto suele estar muy cerca de la estupidez y de la tontería. La trama de la novela, le cuento, parte de un conflicto ético. El abogado Atticus Finch, padre de la narradora, está a cargo de la defensa de Tom Robinson, un hombre negro acusado de violar a una mujer blanca. Debido a la situación de su padre, Scout se encuentra con las leyes no escritas de la cultura, con los límites éticos y morales que en el caso particular de una sociedad racista producen el desprecio y la burla hacia su familia. Matar a un ruiseñor es un ejemplo perfecto de narrativa sobre el peso de lo social en el pensamiento de los individuos y el funcionamiento de los procesos culturales sobre la infancia. Justamente, en uno de los fragmentos de la narración, Atticus le dice a Jeremiah, su hijo y hermano de Scott, que existen muchas cosas feas en el mundo que preferiría que no tuviera que ver nunca, pero eso no es posible. Matar a un ruiseñor es una narración de largo aliento sobre el inevitable enfrentamiento de los niños con los aspectos injustos, sórdidos y desagradables de la sociedad, más que una brújula moral sobre lo que pueden o no procesar las mentes infantiles. Matar a un ruiseñor es una novela para entender los conflictos ineludibles de la educación y la cultura. Yo traigo aquí esta edición que publicó HarperCollins en español. Se puede conseguir. Es una gran novela. No deje de leerla y no permita que nadie corrija a los autores tal y como escribieron sus obras literarias. Matar a un ruiseñor, Harper Lee. Cuenta la leyenda que en 1923, en la ciudad de Columbus, Georgia, en el sur de los Estados Unidos, una niña de 6 años se sentó al piano que su familia tenía en casa y ejecutó a la perfección una melodía oída por primera y única vez en una película. Era Lula Carson Smith. Los padres motivaron sus habilidades netas para la música y a los 13 años ya era considerada una niña prodigio. 2 años más tarde, Lula contraería fiebre reumática, una enfermedad que la acompañaría por el resto de sus días. Al renegar de su primer nombre y tomar el apellido de su esposo, poco quedó de la niña pianista. Solo 2 estigmas: una enfermedad que la postraba varias veces al año y una sensibilidad exacerbada. Cambió las teclas del piano por las de la máquina de escribir. Devoró todos los libros que cayeron en sus manos y comenzó una carrera literaria. La obra de Carson McCullers comenzó tomando por sorpresa a todo el medio literario estadounidense. A los 23 años publicó El corazón es un cazador solitario. ¿No ha leído usted este libro? No se lo pierda. También, por cierto, hay una buena película. Tomando prestado el título del poema El cazador solitario de Fiona MacLeod, McCullers entregó una historia profunda que gira en torno a un mudo, Joe Singer,
En una de las reseñas que se publicaron junto con el libro, uno de los críticos apuntó que Carson McCullers había oído el mundo entero y después lo había puesto por escrito. Como si se tratara de un milagro, uno de los personajes, acaso el más entrañable, es Mick Kelly, una adolescente de 13 años que está inspirada en Lula, la niña prodigio que precedió a la joven escritora estadounidense. A partir de El corazón es un cazador solitario y de sus primeros cuentos, como Bunker King, publicado en la revista neoyorquina Story, los personajes infantiles serán recurrentes en su obra. Seix Barral publicó hace poco la obra completa de McCullers, En el aliento del cielo, con prólogo y comentarios extraordinarios del escritor argentino Rodrigo Fresano. Se reúne la parte más representativa así de su producción de cuentos y 3 de las novelas que publicó después del corazón es un cazador solitario. La balada del café triste, Reflejos en un ojo dorado y Frankie y la boda. Carson McCullers consiguió, como pocos escritores, recuperar el mundo de la infancia y ponerlo por escrito. Con tonos oscuros y luminosos, los niños en la obra de McCullers son una ventana para hablar de la crueldad y la rigidez del mundo adulto. La niña que no fue, Lula Carson Smith, está en toda la obra de Carson McCullers. Yo traigo aquí algunos libros. Mire, ya hablamos de La balada del café triste, Iluminación y fulgor nocturno de Carson McCullers, también en Seix Barral. Es una gran autora. Si usted la topa por allí, llévesela. Es una gran escritora. En el año 2009, Laguna Libros publicó Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez. Hoy se puede encontrar en el sello Anagrama. En esta compilación se encuentra El aljibe, uno de los primeros cuentos de la escritora argentina, una historia de terror infantil en donde ya se vislumbra el mundo oscuro que tramaría Enríquez en las publicaciones posteriores como Nuestra parte de noche. A manera de epígrafe, la autora utiliza el fragmento de un poema de Silvia Plath. Estoy horrorizada por esta cosa oscura que duerme en mí. Todo el día siento su pluma suave que revolotea su malignidad. Hemos traído a esta sección El aljibe, un relato realmente capaz de recordarnos aquel miedo infantil que paralizaba. Nadie teme como los niños. Mariana Enríquez, aquí en La otra aventura. Josefina recordaba el calor y el hacinamiento dentro del Renault 12, como si el viaje hubiera sucedido apenas unos días atrás, y no cuando ella tenía 6 años, pocos días después de Navidad, bajo el asfixiante sol de enero. Su padre manejaba casi sin hablar. Su madre iba en el asiento de adelante y en el de atrás, Josefina había quedado atrapada entre su hermana y su abuela Rita, que pelaba mandarinas e inundaba el auto con el olor de la fruta recalentada. Iban de vacaciones a Corrientes, a visitar a los tíos maternos, pero eso era solo una parte del gran motivo del viaje que Josefina no pudo adivinar. Recordaba que ninguno hablaba mucho. Su abuela y su madre llevaban anteojos oscuros y solo abrían la boca para alertar sobre algún camión que pasaba demasiado cerca del auto o para pedirle a su padre que disminuyera la velocidad, tensas y alertas a la espera de un accidente. Tenían miedo, siempre tenían miedo. En verano, cuando Josefina y Mariela querían bañarse en la Pelopincho, la abuela Rita llenaba la pileta con apenas 10 centímetros de agua y vigilaba cada chapoteo sentada en una silla bajo la sombra del limonero del patio para llegar a tiempo si sus nietas se ahogaban. Josefina recordaba que su madre lloraba y llamaba a médicos y ambulancias de madrugada si ella o su hermana tenían unas líneas de fiebre o las hacía faltar a la escuela ante un inofensivo catarro. Nunca les daba permiso para dormir en casa de amigas y apenas las dejaba jugar en la vereda. Si lo hacía, podían verla vigilándolas por la ventana, escondida detrás de las cortinas. A veces Mariela lloraba de noche, diciendo que algo se movía debajo de su cama y nunca podía dormir con la luz apagada. Josefina era la única que nunca tenía miedo, como su padre, hasta aquel viaje a Corrientes.
De la mesa de novedades, yo jugaba con algunos de estos, pero estos son muy modernos. Y no recuerdo el nombre de este, yo recuerdo al perro aguayo, por ejemplo, que era uno de mis favoritos. Los luchadores. Pronto haremos una emisión sobre la lucha libre en México. La mesa de novedades. Mire usted lo que nos envía el Colegio Nacional. Medir para saber, una aproximación multidisciplinaria a la medida. Luis Fernando Lara, coordinador. Este libro es de lo más interesante que me ha llegado, en el sentido de que se entera uno de cosas que jamás hubiera pensado que se iba a enterar. La importancia que ha tenido en la historia de la humanidad la medida, es decir, los conceptos y los instrumentos que han tenido que crear todas las disciplinas, tanto para someter a experimento y prueba sus hipótesis, como para situar una obra arquitectónica, construir las proporciones en la escultura, la pintura y la música, o dar a un poema el ritmo y la eufonía. Es algo que suele pasar inadvertido para la sociedad. Luis Fernando Lara, el Colegio Nacional, y también el Colegio Nacional nos hizo el favor de enviarnos este libro, Estación Bradbury, un visionario en el Colegio Nacional, coordinado por el escritor y el poeta y el cronista Vicente Quirarte. En 2020 se cumplió el centenario del nacimiento de Ray Bradbury. Esta obra celebra la vida y el legado del padre de la ciencia ficción desde una perspectiva múltiple y diversa. Le digo algunos de los autores que escriben en este libro, ni más ni menos que Antonio Lascano, Gabriela Frías, Juan Villoro, Luis Felipe Rodríguez Jorge, Ligia Pérez Cruz, Susana Lizano, Francisco Segovia, Pablo Rudomín, Vicente Quirarte. Estación Bradbury, el Colegio Nacional. Destino nos ha enviado este libro, Federico Achat, La hija ejemplar. Esto es lo último que escribió Sofía en su diario antes de desaparecer. Ahora sé que la maldad se esconde donde menos la esperas y que los sitios donde te creías más segura pueden resultar los más peligrosos. Hace ya casi un año que ha desaparecido y desde entonces nadie sabe nada de ella, aunque las pruebas apuntan a que se quitó la vida arrojándose de un puente y que el hecho está relacionado con un video escabroso que se viralizó en la escuela. Parece un libro interesante. El autor es Federico Achat, un joven escritor nacido en 1975, argentino. De la mesa de novedades. En el año 2013, el escritor británico Mark Haddon publicó la novela El curioso incidente del perro a medianoche. El protagonista de este relato, Christopher Boone, es un niño con síndrome de Asperger que vive con su padre en Swindon. Un particular incidente provoca que Christopher sea llevado a la comisaría para ser interrogado. El título de la novela es una cita a un comentario hecho por el detective Sherlock Holmes en el cuento Estrella de Plata, y este es su sugerente inicio. Pasaban 7 minutos de la medianoche. El perro estaba tumbado en la hierba en medio del jardín de la casa de la señora Shears. Tenía los ojos cerrados. Parecía estar corriendo echado, como corren los perros cuando en sueños creen que persiguen a un gato. Pero el perro no estaba corriendo o dormido. El perro estaba muerto. De su cuerpo sobresalía un horcón. Las púas del horcón debían haber atravesado al perro y haberse clavado en el suelo, porque no se había caído. Decidí que probablemente habían matado al perro con la horca, porque no veía otras heridas en el perro. Y no creo que a nadie se le ocurra clavarle una horca a un perro después de que haya muerto por alguna otra causa, como por ejemplo de cáncer o por un accidente de tráfico. Pero no podía estar seguro de que fuera así. Abrí la verja de la señora Shears, entré y la cerré detrás de mí. Crucé el jardín y me arrodillé junto al perro. Le toqué el hocico con una mano. Aún estaba caliente. El perro se llamaba Wellington. Pertenecía a la señora Shears, que era amiga nuestra. Vivía en la acera de enfrente, 2 casas hacia la izquierda. Wellington era un caniche. No uno de esos caniches pequeños a los que les hacen peinados, sino un caniche grande. Tenía el pelo negro y rizado, pero cuando uno se acercaba, veía que la piel era de un amarillo muy pálido, como la de los pollos. Acaricié a Wellington y me pregunté quién lo habría matado y por qué. Aquí en esta breve sección
a la que hemos titulado Clásicos sin lágrimas, vamos a hablar hoy de la poesía de Rafael Cadenas, nuevo Premio Cervantes. En México puede conseguirse su obra, se llama Obra Entera, Poesía y Prosa, 58, 1995, Tierra Firme, Fondo de Cultura Económica. Es un buen poeta. Yo empecé a leerlo justo cuando leí a Juarros, gran poeta argentino, a Cisneros, gran poeta peruano, y a Cobo Borda, que a mí me gusta mucho, gran poeta colombiano. Aquí Rafael Cadenas nos cuenta en prosa y en verso parte de su forma de ver el mundo. Desprenderse para ser libre, afirma el poeta, tal es la exigencia capital de los místicos, pero no solo de quienes buscan la divinidad y las revelaciones. Los poemas de Rafael Cadenas lo confirman. Su lenguaje es puntual y emotivo. La búsqueda de sus aves, ángeles desposeídos o enamorados, tiene una cadencia breve y meditada, concisión que cierra inquietudes y obsesiones alumbradas por ánimas que cruzan las fronteras, noches convertidas en mujeres, deidades cobardes, historias siniestras. Escuche usted este brevísimo poema que se llama Retrato. Rostro escindido por franja tenebrosa, perdió la luz total y vive de sus restos. El poeta Rafael Cadenas. ¿Usted jugó valero? Yo intenté mucho tiempo y lo más complicado que logré en mi infancia fue algo parecido a esto. Mire usted. No siempre resulta. El nacimiento del amor es quizá uno de los misterios más grandes de la infancia. Los niños aman a sus padres, a sus protectores, porque la existencia de los padres les confirma que ellos son el centro del universo. El desplazamiento del amor hacia otros que quizá la mayor de las tragedias interiores de la existencia humana. Sería difícil identificar una edad específica en la que esto sucede. La memoria de los primeros años es casi siempre una invención. La escritora belga Amélie Nothomb elaboró un original y divertido relato sobre la primera vez que se enamoró. Lo tituló El sabotaje amoroso. Dice la narradora de esta novela, una niña de 7 años, fue allí en la ciudad de los ventiladores donde comenzó mi decadencia. Comenzó el momento en que comprendí que yo no era el centro del mundo. Comenzó en el momento en el que me vi deslumbrada y el centro de gravedad del mundo ya no me seguía los pasos. El centro del mundo tenía nacionalidad italiana y se llamaba Elena. Elena tenía 6 años. Su cuerpo resumía la armonía universal, denso y delicado, liso de infancia, de contornos anormalmente límpidos, como si buscase recortarse mejor que los demás sobre la pantalla del mundo. Amélie Nothomb colocó en esta novela algunas de sus preocupaciones particulares sobre las fronteras entre el individuo y lo social, acudiendo a sus recuerdos del periodo de infancia en que vivió en China. Nothomb reflexiona sobre el proceso de formación de un pensamiento propio, sobre el tema de la conciencia, del propio cuerpo y otras sensaciones que surgen precisamente en la infancia y tienden a obviarse una vez que el mundo de los adultos entra en nuestra cabeza. A mitad del relato, Nothomb deja una sentencia en voz de su narradora y dice así: siempre fui consciente de que la edad adulta no contaba. A partir de la pubertad, la existencia solo es un epílogo. El sabotaje amoroso de Amélie Nothomb. Yo tengo, entre los muchos libros de Nothomb que publica Anagrama, traje aquí Los nombres epicenos, Golpéate el corazón, Matar al padre. Son siempre libros breves, bien escritos y de prosa intensa. Amélie Nothomb. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres, esas que a uno le gusta repetir en las sobremesas. Escuche usted esta. Cuando el niño destroza su juguete, parece que anda buscándole el alma. Víctor Hugo. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.